Las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Ya sabéis, esta actividad que tenemos cada mes para charlar con los autores y autoras burgaleses que presentan su última novela. Hoy tenemos el placer de recibir a una de las jóvenes talentos de la literatura burgalesa. Paso a presentarla rápidamente. Su nombre es Marina Aguirre. Bienvenida, Marina. Hola, gracias. Marina tiene, corrígeme si me equivoco, 34 años. Uy, qué indiscreto. Sí, es correcto. Bueno, es que en este caso es importante porque eres, yo creo que la invitada más joven, o casi la más joven, porque hemos tenido también a Mateo Martínez Martija, que ese yo creo que te gana un poquito, es un poco más joven que tú. Otro talento burgalés de las letras. Has estudiado ingeniería y actualmente eres profesora de mates en secundaria, ¿verdad? Eso es. Y bueno, en lo que más nos atañe, que es el plano literario, que compagina con su labor docente, algo que comparte también con Mateo, por cierto, ha despuntado desde sus inicios como escritora. Empezó publicando 2 libros infantiles y posteriormente le fue otorgado el Premio de las Letras Jóvenes de Castilla y León, con el libro de relatos La pequeña de la casa. Al año siguiente recibió una mención especial en el mismo certamen y posteriormente ha continuado inmersa en la literatura infantil con varios libros y por uno de ellos, titulado Cuando nuestra casa se partió, recibió el prestigioso premio Algar de álbum ilustrado. Marina continúa explorando su faceta literaria y ha publicado este año pasado esta novela de la que hoy hablaremos aquí, que ya está más dirigida al público adulto, titulada Verano 2001. Y pasamos rápidamente. No sé si me he equivocado en alguna de las No, cosas está que he todo dicho. bien. Genial. Bueno, pues vamos a empezar por el principio para conocerte mejor, Marina. Un poco para presentarte más. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo diste tus primeros pasos como escritora? Que los diste, como hemos dicho, en la literatura infantil. ¿Y cómo ha sido la experiencia hasta ahora con el bagaje que ya atesoras, que es considerable, y los éxitos que ya has cosechado a tu edad? Pues bueno, yo siempre me había gustado escribir desde pequeña. La verdad es que tuve buenos profes en el colegio que tiraban de mí, me proponían ideas. Allá tuve alguna distinción, digamos, en el cole que ya era como, bueno, pues parece que esto hasta se me da bien. Y la verdad es que empecé escribiendo literatura infantil porque me gustaba mucho el álbum ilustrado de un autor francés que se llama, no lo sé pronunciar bien, ¿vale? Benjamin Lacombe, que hacía unos álbumes que estaban ahí como a medio camino entre lo infantil y lo de un poquito más para adultos. Yo los veía y yo decía, yo quiero hacer esto. Y en aquel momento, además, que todavía estaba estudiando en la carrera, tenía muy poco tiempo libre, la verdad. Entonces es verdad que el álbum ilustrado pues compagina 2 cosas que, una que me gustaba mucho, que era el narrar también a través de la ilustración, y luego una que era la que necesitaba, que era textos cortos, porque no tenía en aquel momento igual tiempo para desarrollar algo más largo. Es verdad que siempre me ha gustado textos cortos, e incluso los libros que han sido premiados en Arte Joven siempre eran libros de relatos. Solo un poquito más reciente he podido ya tener igual tiempo y dedicarme a ello para escribir una novela o algo más hilado. Y así fue como empecé. De hecho, el primer contacto que tuve para poder publicar el primer libro infantil fue a través de un ilustrador, que yo hablé con él, me encanta tu trabajo, me gustaría trabajar contigo. Él estaba súper consagrado, yo no había hecho absolutamente nada reseñable en aquel momento. Y él me dijo, bueno, mira, te paso un contacto, habla, mira a ver, y a partir de ahí ya conseguí entrar un poquitín más en el mundo editorial, que es un mundo bastante duro también, y ya llamó la atención el texto y fue como empezó el primer álbum. O sea, que fue a través de un ilustrador. No, tremendo, pero que tuvieras esa iniciativa y eso de decir, pues voy a contactar con este señor a pesar de que, de primeras. Pues sí, pues es un artista catalán, y le vi así joven y dije, parece próximo, o sea, cercano, sí, y yo le escribí, igual en otros tiempos, ahora estamos más igual a la defensiva con tanta red social que recibimos mucho bombardeo, pero entonces yo creo que fue hasta a través de correo electrónico y pues eso, él tuvo esa amabilidad y fue un poquito el primer paso. Qué guay.
Bueno, empecemos con el libro, Verano 2001. La estructura es sencilla, los capítulos son los meses del verano, y que van de junio a septiembre, y la narradora es una niña, Ana, de 11 años, y bueno, desde el inicio de la novela ya se revela el conflicto de la trama. En un aparentemente apacible día de verano en familia con amigos, subyace un problema. No sabemos por qué. La madre está llorando y la niña incluso piensa que puede ser la alergia. En una sensación además muy bien lograda la que tenemos, porque la niña está a lo suyo, pero intuye el dolor de la madre y sufre por ella. Y efectivamente, cuando llegan a casa, ya se hace inevitable que los padres le cuenten a la niña que se van a separar. Eso así empezaría la novela, ¿verdad? Sí, así empieza. Hacemos el viaje a casa en silencio. Papá conduce y me pregunta de vez en cuando, ¿te lo has pasado bien? ¿Te ha gustado la comida? ¿Por qué no querías salir a cenar? Y le respondo con monosílabos, aunque ni yo misma sé por qué. Mamá no dice nada en el trayecto, ni en casa mientras guarda los tuppers con lo que ha sobrado en el frigorífico. Y es papá quien me acompaña mientras me ducho y quien me ayuda a secarme con la misma furia con la que me ha puesto la crema del sol. Quien me ayuda a meterme el pijama, que es nuevo de este verano y tiene el cuello muy justo. No le ha dado tiempo a dar de sí, apenas me pasa la cabeza por él, y cuando lo hace me peina las cejas hacia abajo con tanta fuerza que me duelen las raíces de los pelos. Es papá también que me acompaña a la cama. Como sé que mamá vendrá a darme un beso, intento esperarla despierta para preguntarle qué le ha pasado hoy. Repaso las cosas buenas que han ocurrido a lo largo del día, que es como me han enseñado que es la mejor manera de dormirse. Pero sin motivo alguno, la imagen de las lágrimas que se escurrían por la cara de mamá no deja de venir a mi mente y me pongo a llorar. Hacía mucho que no lloraba sin tener un motivo. Trato de secarme los ojos para que no se me note, porque si no mamá me preguntará a mí y no tendré manera de explicarle que lloro sin saber por qué. Que lloro por ella, desconociendo el motivo de su tristeza. Pero no me da tiempo a lograrlo, porque justo entra en la habitación. No da la luz del techo, trae un piloto amarillo con forma de abeja que yo usaba cuando era pequeña, y me daba miedo la oscuridad. E igual que ella ve mi cara, yo veo la suya dorada suspendida sobre mí. Alberto llama a papá, ¡ven! Y cuando papá aparece en el umbral de la puerta, añade, será mejor que hables con ella, porque ya lo sabe. ¿Le has dicho tú algo?, pregunta papá encendiendo la luz. Mamá y yo le miramos con los ojos entrecerrados, tratando de aliviar el daño en nuestras retinas. No, pero lo sabe, insiste mamá, sabe que pasa algo, no es tonta. Papá se sienta en mi cama, atrapa la manta con su cuerpo, y yo ya no me puedo mover. Mamá ocupa su lugar en el umbral de la puerta. Con la luz encendida puedo ver su cara con claridad. Se le ha pasado la alergia. Ya no llora ni tiene la nariz colorada, pero está muy seria. Yo tampoco lloro ya, pero sigo sintiendo frío en el estómago. Tu madre y yo nos vamos a separar, anuncia papá. Está muy cerca de mí y de pronto sus facciones se desdibujan por un instante y se vuelven a componer para recuperar su cara y a la vez la de un desconocido. Papá nunca llamaría a mamá tu madre. La llama siempre Alba o mamá. Papá tampoco miraría al techo mientras habla, ni a la pared del interruptor, a mi manta, a todas partes menos a mis ojos. Papá nunca diría eso. Y bueno, es una novela para adultos porque nos hace poner en la piel de una niña con la objetividad que da estar fuera del núcleo familiar. Y aún así, desde el principio, y aunque nada nos une a la familia que estamos empezando a conocer, resulta duro, porque primero por lo bien que lo escribes, ¿no? Y también porque es una realidad que nos resuena porque está en el día a día de nuestra sociedad, ¿no? De hecho, a la niña no le sorprende demasiado que le diga eso a sus padres porque sabe el mundo en el que vive, sabe que hay separaciones y sus consecuencias, pero eso no lo hace más sencillo. Y luego también a mí me pasa, que yo creo que ya lo he contado algunas veces, que desde que eres padre, pues como que todo lo que le pasa a los niños te afecta más. Esto no es cosa mía, es cosa que le pasa a todo el mundo. Y por eso, aunque sea
Sí, aunque no es dura pretendiendo ser dura, pero a veces sí que resulta difícil, ¿verdad? Sí, yo creo que ni siquiera hace falta ser padre. O sea, yo es que Claro, soy claro. docente y veo, además como estoy en secundaria, claro, los niños, por ejemplo, de primero de la ESO, que viene siendo la edad que tiene la protagonista, que va a pasar a primero de la ESO, pues me parecen muy pequeños a veces comparados con los de cuarto. Yo soy tutora normalmente en tercero y en cuarto de la ESO. Entonces, los veo muy pequeños, ¿no? Pero ya tienen una edad en la que se enteran de todo, o sea, de absolutamente todo lo que pasa y a veces también sufren mucho porque ya se preocupan, ya tienen conciencia de que sus padres son personas, que no son perfectos, que no son superhéroes, y entonces empiezan a preocuparse por los padres. Es una edad en la que empiezan a tener esa idea. Y yo, bueno, pues como al final trabajo con ellos, también veo pues cómo sufren a veces simplemente. Y bueno, yo también era una niña bastante particular. Entonces, recuerdo cómo era yo con esa edad, que fue alguna de las cosas, aunque no es para nada autobiográfico, alguna cosa sí Luego que te iba a preguntar sobre eso. Sí. Me imagino que te lo imaginabas. Es que me lo pregunta todo el mundo. Eso sí que es cierto, incluyo todos mis compañeros de trabajo. Claro. Pero eso, pues eso, que es una edad como muy peculiar, porque ya los padres son otra cosa, los amigos son otra cosa, el mundo no es lo que era hasta hacía igual unos meses, y por eso elegí también esa edad justo del cambio de primaria a secundaria para la protagonista. Ujú. Yo creo que eso lo haces muy bien. Muchas veces cuando los adultos escriben novelas o relatos narrados en primera persona por un niño o con protagonista infantil, trasluce demasiado el pensamiento adulto, no resulta del todo creíble para los adultos, si la lectura va dirigida a los adultos. No reflejan bien lo que debe sentir el niño, la forma de actuar, de comportarse, las relaciones que tienen con los demás, cómo las plantean. Se recurre mucho a clichés cuando leemos este tipo de novelas y resulta extraño, a mí por lo menos me resulta llamativo porque todos hemos tenido esa edad. Pero se nos olvida un poco. Es verdad, es como que llega un ¿No? momento en el que tu cabeza hace un clic cuando vas madurando o siendo adulto y empezamos a tener dificultades para entenderlos. Y en el caso de tu libro me ha llamado la atención porque es todo lo contrario. Sí, es que yo creo que se nos olvida un poquito a veces, y yo creo que los que estamos más en contacto con los chicos lo vemos, incluso el cómo se nos olvida, o sea, tenemos más conciencia de las cosas, cuando a veces a mí me lo dicen los chicos, pero es que esto es difícil, y yo digo, ahí va, pues igual sí, o sea, para mí no, pero para ellos sí, cosas así. De todas maneras, yo que ahora estoy escribiendo más novela juvenil, o sea, de hace 2, 3 años para acá, esta novela yo le he preguntado a algún librero, a alguna persona, digo, ¿es para adultos? O sea, yo la he mandado a editoriales como adultos. Bueno, yo he y dicho así que es para adultos sí, y así se ha porque publicado. es mi percepción, ¿eh? Pero yo después reflexionaba y le preguntaba a un librero concreto, digo, ¿te parece que podría ser una novela juvenil? Y me decía, pues a la vez sí, o sea, un poco igual dura en algún momento, pero esa parte de la voz, identificación. eso es, de ponerte en la posición de un joven o de un adolescente, yo creo que lo tiene muy en común con las novelas juveniles, que si las coges sí que tienen personajes muy, muy creíbles que habitualmente narran en primera persona. Además es muy normal que ellos cuenten así porque así los chicos, los chavales se sienten más identificados con el protagonista. Entonces está ahí, juega un poco, o sea, vive en una ambigüedad entre la edad en la que se puede, yo creo, leer. O sea, tú lo achacas ese plus de empatía que tienes con ellos a tu faceta de profe, ¿no? Hombre, sí, yo creo que sí. Esa Es cercanía que tienes. Sí, porque además al final tú como escritor o cualquiera de nosotros pues tenemos nuestra perspectiva o incluso recordamos el niño que fuimos, pero yo veo muchos jóvenes y cada uno a veces me cuenta, porque a veces se confían en ti, te cuentan una historia, te cuentan su realidad y ves algunos harían lo que tú habrías hecho, otros lo contrario, y vas viendo la Yo eso diferente lo veo perspectiva. también como un valor tuyo, ¿eh? Porque no todos los profes son así, ¿eh? También te digo. Yo creo que no todos son, pues ¿No? eso, tan comprensivos, tan empáticos. Yo creo. Igual tengo un problema, demasiada sensibilidad ahí en el aula también. Bueno, no, ¿por qué lo ves como un problema? Ah, pues porque luego te afecta también las cosas que te cuentan. Cuando los niños te cuentan historias duras, también al final las sientes un poquito como tuyas. O sea, es un trabajo el de docente y el de escritor hasta cierto punto con los personajes que luego no desconectas tan fácil, luego te quedas un pelín preocupado. Entonces, es verdad, y esas son cosas que luego las puedes utilizar al menos para ver las diferentes perspectivas. O sea, al final cada persona lo vive de una manera, pero cuando te lo cuentan pues tienes más conciencia de que el resto del mundo no piensa como tú. Total. A nivel del lenguaje, ¿Cómo te cuenta lo que está pasando con su familia? No le da como apuro.
A ver, de todo hay, sí que es cierto, algunos nos lo cuentan todo, o sea, a nivel de clase, como profesora. Algunos enseguida vienen, tú entras, vas a un patio. El patio es igual más revelador que la clase. Estás en el patio de vigilancia un ratito y hay niños que vienen a hablar contigo. Y sí, vienen, te preguntan cosas, te cuentan algo de su día, que tú no has preguntado para nada. Entonces, a veces te las cuentan así las cosas. Otras veces, pues igual tú notas algo, que un niño está diferente o que está preocupado y entonces tú le preguntas, alguno no te lo cuenta y alguno te dice que no le pasa nada y ya está. Y otro en cuanto le preguntas, sí confían en ti y te lo cuentan. O sea, igual, obviamente no con el lenguaje que igual yo le pongo luego en un libro, pero sí que los jóvenes, los adolescentes sí que nos cuentan las cosas a los profes, yo creo. Ujú. Y en cuanto a, como escritora, ¿qué referentes tenías del género, de este tipo de novela, de aprendizaje, que a veces se llama así, Bildungsroman? Dentro de que no me gusta del todo esta pregunta, porque la aspiración al final de todos los escritores es tener su voz propia, ¿no? Original, pero ¿a quién se parece o de qué fuentes literarias bebes para las personas que todavía no te han podido leer? A ver, a mí me gusta mucho leer novela juvenil. También es cierto, o sea, que es un género que muchas veces yo creo que los adultos dejamos de lado y hay novelas Pero muy no te buenas. creas, ¿eh? También te digo Cada vez que más. en la biblioteca mucho adulto coge novela juvenil, ¿eh? Me llama mucho la atención, ¿eh? Cada vez más, yo creo. Es que hay cosas maravillosas en, Sí. en novela juvenil. Entonces, a ver, es que es difícil la pregunta, ¿eh? A nivel de estilo, igual me ha podido inspirar más novelas de autores más consagrados en novela de adultos, o sea, pero sería como demasiado decir que igual quería ser como una novela de Almudena Grandes, pero sin podernos comparar. Pero luego en juvenil, a mí me gusta mucho Patricia García Rojo, que es una escritora que, bueno, ha ganado un par de veces el premio Gran Angular, y tiene novelas de este estilo, bueno, de este estilo no son más de, tienen un punto siempre de fantasía, pero bueno, que yo veía esos narradores y decía, jo, esto es muy, muy realista, me siento identificado y puedo escribir algo como eso. Y esa es una de las inspiraciones así para esta novela. No sé, como autores de referencia podrían ser esos. También te digo que yo crecí con las novelas de Laura Gallego, Claro, que eso es una autora todos son completamente diferente influencias. de lo que hago yo, porque es 100% de literatura fantástica, o sea, de dragones y unicornios y cosas así. Y bueno, yo creo que algo siempre se filtra de Todos todas son influencias, maneras. yo creo, sí. Sí, así yo soy de esa generación. Hablando de generaciones, una de las cosas chulas del libro es la nostalgia. Eso de volver a esa época, el año 2001, el cambio de siglo y todo lo que suponía. Yo soy un poco más mayor que tú, yo tengo 6 años más que tú, pero en aquellos años todavía era joven, todavía no era adulto, y todo lo que mencionas en el libro respecto a la vida y a la cultura de la época, pues lo viví más o menos como tú. Y en la novela, que aún se habla en pesetas, por cierto, recordemos que ese año aún vimos todos por televisión el atentado de las Torres Gemelas, porque Internet estaba en pañales, no había redes sociales. Y eso es muy interesante porque este aspecto, porque es una novela en la que se personifica y se refleja perfectamente esa incertidumbre, ese cambio de época, porque coincide un hito trascendental en la vida de la chica con un comienzo de siglo que tiene ese inicio tan traumático que decíamos para la sociedad. Y todos éramos conscientes de que el mundo iba a cambiar drásticamente y que empezaba una nueva era. Mira, la parte de esa de ambientación fue la más divertida del libro. Y cuando la lee gente, eso es nacido 80, los 90, me lo han venido a decir de, ¡ay, cómo me he reído! O sea, eso, recordando cosas. Claro, Porque yo buscando la música para que luego ponemos en los cortes del podcast, digo, mira, las Spice Girls, no sé fue qué. la parte más divertida. Porque además, yo me acuerdo, cuando nosotros teníamos, pues eso, ya tenía 12, 15 años, que nuestra estética 2000 nos parecía maravillosa y nos reíamos de los 80. Claro, los 80, bueno, aquellos cardados nos parecían... Y claro, yo la veo ahora, la estética de los 2000, y esta es una conversación que he tenido esta misma semana, digo, Sí, las pero ¿cómo nos zapatillas esas parecía esto anchas, normal? El pelo de punta, el pelo de punta con tanta gomina. y con las mechas teñidas, las chicas el pelo muy planchado, las cejas ultra depiladas, aquellas plataformas gigantes con los pantalones que las cubrían. Y eso era lo más moderno y que de había. colores chillones, y nos parecía lo más. Tan guay, Y digo, sí. ¿cómo nos podía parecer aquello normal? Digo, bueno, supongo que luego dentro de 20 años miraremos para atrás y veremos lo de ahora también. Pero bueno, esa parte fue muy divertida, el
meterme o Para buscar intentar recrearlo, revistas ¿no? antiguas de aquellas, como alguna de las que menciona la protagonista, la Bravo, que había, y empezar a verlo. Y recordarlo mucho, en aquel caso a mí, por ejemplo, que me gustaban ciertas cosas y digo, ¡buah! Bueno, es que hay Claro, cosas de como lo que repente entendía a acabas mi de madre, decir, ¿no? Que me prohibía algunas cosas de aquellos pantalones de tiro tan bajo. ¿no? Y si te veían esas revistas, lo que ponían esas revistas, no sé si hoy día Bueno, no, yo se estaría, podría publicar. yo creo que no, muchas cosas no. Entonces esa parte fue muy divertida. Y luego tuve ahí un colapso, se lo mando al editor, me contesta a los meses, me dice que eso, que le gustaba, fue además fue en enero. Y de repente me dice, oye, pero es que en este año que no había euros, dice que lo has calculado mal, tenía el libro en euros. Y entonces ya, y esto se nos echaba encima el plazo de mandarlo a la imprenta, nos encontramos con el momento de sacando una calculadorcita a ver cuánto eran, bueno, no solo cuánto era el cambio, sino, oye, claro, porque un libro de ahora igual vale 20 euros, pero al cambio en pesetas, pero claro, pesetas de entonces, buscando en algunos libros que yo tenía en casa, de estos que igual atrás la gente, o sea, la gente, el librero había apuntado el precio en lápiz en la última hoja, a ver cuánto costaba un libro infantil cuando va al FNAC la primera vez, ¿no? Y compra el... Ya, le son compra ese unos tipo de libros. detalles que crees que, bueno, Fue gente que más le divertido, da, que eso no lo van a o tener sea, en cuenta, pero No. tú quieres ser un poco... Esa fue la parte más divertida de ambientarlo, eso de buscando etiquetas antiguas, cuánto costaba el libro, cómo era el modelito de Britney Spears en el vídeo. Bueno, esa parte fue muy graciosa. Y de hecho eso me lo ha dicho más gente que le ha hecho gracia porque se ha sentido reconocida. Además ahora yo creo que también con las redes sociales que vemos más realidades, pero me ha hablado gente de la experiencia de ir por primera vez eso, a un FNAC, entrar en aquel templo, Claro. igual de una ciudad pequeña, como pueda ser Burgos, en como el pueda libro ser también Pamplona. se refleja esa experiencia de entrar en Conocías- un FNAC Eso es, conoces tus librerías locales, que es otro ambiente, viniendo de ¿no? un pueblo, de una ciudad pequeña. Y aquello era un templo. Entonces, esa parte fue la más divertida de investigar, incluso de corregir y de ir metiendo ahí, pues, curiosidades o algunas cosas que igual solo tienen incluso gracia para mí, pero que luego he visto que otra gente se siente identificada y lo recuerda. A mí me ha pasado eso con la Casa del Libro. Aquí, cuando la han puesto en Burgos, para mí no ha tenido la menor trascendencia. No sé para vosotros, pero para mí no. Y me imaginaba en aquella época que seguro que hubiera sido para mí importantísimo, pero ahora es como que, bueno, es una cosa más, no sé. Sí, ha habido un momento, yo creo que con Internet, que se ha facilitado mucho el acceso a todo tipo de libros y a buscar, digamos, los campos que a ti te interesan. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a leer un poquito más en inglés, que tenía mucha curiosidad yo por leer cuando era adolescente en inglés, y no era fácil aquí en Burgos, salvo que fueras a octavos, no era fácil encontrar un libro en inglés. Y recuerdo que no existía Amazon. O sea, no existía el Amazon español. Recuerdo pedirlos del Amazon inglés, que encima eran muy económicos, que eso era maravilloso. Y además Amazon solo vendía libros. Era Sí, era lo primero, Amazon UK. al principio. Y recuerdo pedirlos ahí y lo difícil que era encontrarlos, o sea, y buscar cosas igual que te interesaran. Y ahora es muchísimo más fácil porque ahora es que te metes en Instagram y tienes gente recomendándote libros del campo que a ti te interesa, además. Con lo cual, con encontrar un perfil que se adapte a ti, ya tienes más alimentación, más ideas, más sugerencias. Y esa parte era difícil. Entonces, bueno, ahora es más fácil, yo creo, que acceder a lecturas que te gusten. Ujú. También la pubertad está bien descrita, los cambios físicos que se van sucediendo y que la propia chica percibe como algo que le sobreviene y que asume sin asociarlos directamente con la etapa vital, que es lo que nos pasa a todos. Lo narras con naturalidad dentro del conjunto de vivencias del día a día de Ana y es algo verdad. Yo creo que es muy reseñable eso, que lo haces con esa facilidad. Es que por un lado es muy fácil ser adulto y decirles, oye, os va a pasar esto y esto en el cuerpo, ¿eh? Y cuando es tu cuerpo es distinto. Entonces, bueno, pero también es cierto que al final no se dan tampoco tanta cuenta, yo creo, no nos damos tanta cuenta, ¿no? De cuando tu cuerpo cambia, igual que no te das cuenta hasta que tienes el pelo a la mitad blanco. Exacto. Bueno, Igual. pues ya está, pues se me ha puesto blanco. Pues en su caso con la pubertad es un poco parecido. Igual hay algún susto mayor, pero bueno, lo viven con bastante normalidad. Y en eso también creo que si bien es cierto, por ejemplo, ahora mismo que las redes sociales a veces imponen mucho ideal estético, también en ciertas cosas han contribuido mucho a normalizarlo, ¿eh? A que ellos sepan las cosas y lo vean como algo natural. Es verdad. Antes mencionabas que el paso, bueno, esta época del paso de la infancia a la adolescencia, que es también una época difícil para los padres. Y en el libro la niña es consciente o cree pensar que, bueno, no es que lo crea pensar, es que se lo dicen directamente, que quisieran que Ana fuera una niña más tiempo, que no creciese. Y eso a veces se ve en detalles del trato hacia la niña y otras veces, como digo, lo dicen explícitamente. Y eso hace que la niña se sienta al principio un poco culpable
de nuevo, esa protección natural de los padres ante el temor del devenir de la vida adulta para su hija, acentuado por el difícil momento del trance que están viviendo de la separación. Sí, yo creo que, hombre, a todo el mundo, a todos nos preocupan los cambios, ¿no? Los nuestros y los de la gente que nos rodea. Entonces, claro, un cambio, o sea, para que tu hijo llegue a la adolescencia es un cambio muy grande también. Entonces, yo veo a los padres, en general, siempre hay un puntillo de preocupación de a ver ahora, a ver por dónde sale, a ver cómo lo gestiono yo como padre o como madre para estar ahí sin agobiarlo, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es importante y, bueno, a veces yo sí que veo esa sensación de, ¿pero qué le ha pasado? ¿No? Entonces, lo teníamos controlado hasta aquí, ya habíamos tenido unos años de práctica, ¿no? Sabíamos cómo gestionar este niño o niña igual de 10 años y de repente cambia. Bueno, pues es la preocupación de un cambio que no puedes controlar y de ver cómo llevarlo y cómo llevar la familia también. Yo eso lo veo, que muchas veces me lo dicen, ¿no? Aprovecha ahora, o joder, que ya se podía quedar así, pero ¿por qué dicen esas cosas tan horribles? También, joder, cada edad tiene su encanto. Sí, o sea, yo cuando trabajo con adolescentes suelo tener esa Además, reacción. ella se está deseando crecer. O sea yo siempre lo digo, dices, soy profesora y la gente, ¡ay, qué bien los niños! No, en secundaria. Entonces, hay como un pasito para atrás de, uy. Y luego dices, bueno, sí, y dices, y soy tutora tercero o cuarto de la ESO y hay como otro pasito más para atrás todavía. Digo, oye, que no pasa nada. O sea, que los adolescentes también son muy interesantes. Entonces también es una etapa para disfrutar, que igual puede ser más compleja porque están también ellos cambiando, evolucionando, buscándose a sí mismos. Pues sí, pero vamos, yo soy profesora vocacional, entonces si no, no estaría ahí. Y considero que también para los padres puede ser una época divertida. Aunque, bueno, como decía Ana, es muy sensible y la protagonista del libro percibe los sentimientos de los padres y lo pasa mal. Incluso en un momento dado dice algo así como que no se puede permitir que su madre llore y ella no se entere. Que ella está como alerta. En cuanto oye el más mínimo sollozo, que eso es verdad, que les pasa a los niños, que les da miedo o les altera su orden, ¿no? Que su figura de referencia pues sufra y le esté pasando algo y ellos no se enteren de qué es lo que les está pasando, ¿no? Y en la novela es que lo expresas muy bien. Y eso es algo que además los padres tendemos a proteger a los hijos en esas situaciones, intentando que no se enteren, para que no les afecte, pensando que no se van a enterar cuando no es así. Yo imagino que el tema de la separación, que es un leitmotiv del libro, lo habrás estudiado para integrarlo también en el libro desde la perspectiva de ella, desde la perspectiva de la pequeña. Sí, es que muchas veces cuando hay una situación así, o sea, los padres están preocupados porque el niño esté bien y los hijos también están preocupados porque los padres estén bien y lo pasan mal y son conscientes porque ya han perdido esa idea del superhéroe de mi padre o mi madre es perfecto y nunca sufre y no les pasa nada y nunca tienen miedo los adultos, ¿no? Entonces, o sea, la diferencia es que ellos no tienen igual herramientas para... Y tampoco deben, o sea, yo creo que los niños no deben estar pendientes de cuidar de los padres. Claro. Entonces, bueno, pero pasa, o sea, la realidad es que sí que se preocupan, igual que se preocupan por sus compañeros, se preocupan por los adultos que les rodean. Y sí que era algo, pues bueno, que yo quería reflejar en Ana, en este caso. Uh-huh. Y percibe cambios en el comportamiento de sus padres tras la separación. Por ejemplo, su padre cambia de hábitos, cambia su forma de educar, es más permisivo, empieza a hablar mucho más de su infancia, de sus padres. Joder, es que de verdad que eso me ha encantado. De hecho, esto último es lo que va a propiciar uno de los momentos críticos del libro, que no vamos a desvelar, claro. Sí, spoiler. Es el momento culmen de la historia. Y al final yo creo que este tipo de situaciones tienen que pasar factura psicológica, tanto para los hijos que se ven forzados, como tú decías, a madurar a veces, a marchas forzadas y a vivir experiencias dolorosas que no les queda más remedio, pero que claro, para su edad igual no sería lo ideal. Y también para los padres, que no sé hasta qué punto no necesitarán ayuda para llevarlo mejor, ayudar a sus hijos y empezar otra vez de nuevo, ¿no? A ver, en general yo creo que en la vida todos necesitamos un poco de ayuda. O sea, lo de la terapia para todos está bastante bien. ¿Y por qué a veces nos negamos o nos niegan esa ayuda? Ahí se nos da muy mal pedir ayuda. A los adultos en general, ¿no? Queremos tenerlo todo controlado. ¿Qué me has dicho? Que el padre le hablaba más de su historia. Eso, a ver, para mí es una cosa curiosa porque al final muchas veces yo creo que no les contamos a los niños la historia de dónde venimos. O sea, igual si tenías un abuelo que no sé qué, pero no las cosas más recientes. Y en todas las familias siempre hay
historias de estas un poco de casi de culebrón a veces. Siempre hay una parte de la familia que se escindió por una bronca, por una herencia. No sé quién que no se habla porque una vez en la cena de Navidad se dijo algo que se ofendió y cosas así. Entonces esas cosas, hay un punto en el que también los niños las empiezan a aprender. Y a mí me parece fascinante, aprender sobre la historia de tu propia casa. Y yo creo que empieza a ser ahí, cuando ya los padres, porque como un adolescente normalmente se puede hablar, se le pueden contar esas cosas, ya tienen cierta conciencia, empiezan a tener juicio. Y es el momento en el que descubres, pues eso, aparte de que tus padres son personas normales, pues, o sea, normales, quiero decir que no están aislados, pues eso, que ellos también tenían relación, que también se enfadan con la gente, que ha habido gente que se ha enfadado con ellos y que eso está en casa y que tienes igual familiares que no conoces y que suele despertar como mucha intriga, de repente descubrir que hay un tío, abuelo, que resulta que vive en la misma ciudad que tú, pero que nunca lo has visto porque decidió no hablarse con tu abuelo y a partir de ahí a los primos tampoco se hablaban. Y eso me pareció curioso para incluirlo, porque no sé, es como un descubrimiento de dónde vienes, no sé, un puntillo como de descubrir tu origen. Claro. Que sin ser muy exótico. Antes te me has escapado un poco, ¿Cuál? te has ido de la pregunta, cuando te he preguntado de si habías estudiado el tema de la separación específicamente para escribir el libro. Estudiarlo... Estudiar, vamos. Te habrás informado bien para hacerlo desde el punto de vista de la niña. Sí, pero... A ver, no voy a engañar que soy hija de padres separados, pero bueno, he tirado más que investigarlos y que he mirado pues experiencias ajenas, o sea, alguna propia puede ser, y ajenas y lo que veo en mi día a día. No lo he investigado como tal, de buscar datos en internet de porcentajes ni nada por el estilo. No, pero bueno, lo decía porque cuando uno se atreve a escribir algo, aunque sea ficción, y no tiene por qué ser real ni verídico, pero claro, cuando uno se atreve a escribir sobre un tema, pues lo que pasa es que se arriesga mucho a que luego le pongan... Sí, está muy al orden del día. O sea, yo en aquel momento, por ejemplo, cuando se separaron mis padres, yo no tenía conciencia, igual lo sabía, de que hubiera más familias separadas. Sin embargo, yo, o sea, en mi entorno escolar igual. Sin embargo, yo ahora veo que es algo bastante habitual, con lo cual me llega muchísima información, pero de amigos, de conocidos, de familiares. He visto separaciones de todo tipo y yo creo que todos las hemos visto, ¿no? O sea, más... Sí. ¿Cómo decirlo? O sea, más amistosas, menos amistosas, gente que de repente parece que no los conoces. Entonces, yo creo que ahí no hace falta, que casi cualquiera podría escribir un libro sobre este tema con además, experiencias que ha oído que cercanas. Tú planteas no son nada extremas. O sea, no podemos porque... decir que haya cosas fuera de lo normal. No, es que tampoco quería hacer un libro, digamos, traumático. O sea, yo no es un dramón. Claro, no. Eso es. O sea, al contrario, tenemos una niña súper resiliente, que era la idea que yo quería también tener, de toda esa preocupación que a veces tienen los padres o que podemos tener por un niño, que ella va a salir adelante, lo va a gestionar, lo va gestionando como buenamente puede, a veces mejor, a veces peor, como cualquier persona, y al final del libro, de hecho, aunque acaba con un poco el susto ese del que no me sale, del 11 de septiembre, pero bueno, ella sigue adelante, o sea, y curso nuevo, vida nueva, y allá vamos, con lo cual, eso no es un spoiler, ¿vale? Era un poco esa idea, que yo el libro sobre todo quería que fuera, ¿cómo decir? O sea, positivo, que acabaras la lectura con una buena sensación. No me gustan nada los libros que te dejan peor de cómo empezaste. O sea, ni los libros ni las películas o series, o sea, sí en general la narrativa que cuando acabas dices, estoy peor que antes, o sea, me ha dejado destrozado, no voy a poder dormir pensando en esto, no me gusta nada, o sea, y no es desde luego lo que yo querría nunca escribir. Claro, no es que sea un libro, como decía al principio, tiene su punto duro y difícil para, bueno, si te implicas en la historia, ¿no?, de la niña. Pero es verdad que tampoco es, o sea, no es Happy Flower, pero tampoco es una historia intimista, no está exento de humor, que eso también lo quería decir, que tiene, bueno, toda la vida con los niños y con adolescentes está llena de anécdotas y de situaciones. Hay una que la voy a poner en el podcast. Es una escena en la que uno de los niños, cuando están jugando, se cae en un charco del parque. Cuéntala, que es que así le pones el caramelito a... Porque es una escena muy divertida. A ver si te acuerdas. Sí, vamos, es que me acuerdo, pero están jugando en el parque y la niña se cae, o sea, cae del tobogán y cae directamente en un charco, ¿no? Sale volando. Uno de los niños. ¿Es una niña o un niño? Es que ahora no me es acuerdo. Uno de los niños y luego le ponen unas braguitas. Ah, sí, es un niño, eso es. O al revés, o es una niña y le ponen unos calzoncillos, ¿no? Es al revés, yo creo, pero porque eso está inspirado en algo que no me pasó a mí, pero sí que es un caso que conozco. Pues eso es algo que aún... Luego tiene que salir desfilando...
Con el calzoncillo. Esos son momentos muy divertidos de la infancia, ¿no? En cualquier momento en el que te den ropa ajena, ya es algo, o sea, la ropa de otra persona ya como que te empieza a perturbar porque ya no es tu personalidad, y ya si la ropa es de un adulto o de otro género, ya es todavía más fascinante, ¿no? Entonces, o sea, más te descoloca todavía más. Entonces, sí, ese es un momento, pues como es la vida, ¿no? Que al final todo, aunque estés viviendo una situación difícil, todos nos hemos reído, incluso a veces, incluso a más no poder, mientras estábamos viviendo algo muy duro. Pues eso también es tal cual. Sí. Esta, como digo, la vamos a poner en el podcast para que os reáis un rato. Y... Cuando nos hemos acabado de aprovisionar para el fin de semana, porque a nadie le duran las compras hasta el lunes, jugamos. Como los chicos prefieren jugar al fútbol, María, Dani, su prima Andrea y yo solemos quedarnos por el castillo de toboganes. Como Dani y Andrea son más pequeñas que nosotras, ellas hacen de princesas, y nosotras de los héroes de turno que las defienden por todo el castillo de los invasores que nos las quieren robar. Unos días somos 2 Jedi con sables de luz viajando entre las galaxias. Otros somos 2 caballeros de la mesa del rey Arturo tratando de defender un castillo asediado. Y otras somos unos temibles corsarios despiadados pero nobles, que llevan a 2 damas rescatadas a la corte real en su navío. Pero nunca llegamos a nuestro destino, porque lo divertido es el viaje, no el objetivo. A las niñas les encanta quedarse en la torre más alta del castillete, convertido en nave espacial o en galeón, y desde allí señalarlos por dónde creen ellas que vienen los atacantes. María y yo tenemos que llegar a ese punto lo más rápido posible, recorriendo las redes, túneles y toboganes de los columpios. Luego, no quieren bajar para ningún otro juego, y solo lo consigues gritándoles «¡El castillo es lava!», que es nuestro código secreto para decir que los atacantes han roto nuestra defensa y que tienen que salir de allí a toda velocidad. Que es por uno de los toboganes, una pista de metal ardiente que acaba en una hondanada hecha con los pies que de ellas aterrizan. ¡Chof! Dani se desliza tan deprisa que frena con su culo de lleno en un charco, producto de las tormentas de la noche anterior. Del contraste con el agua fría, la pobre se lleva tal susto que se pone a llorar. Y Alicia viene corriendo desde el bar a ver qué le pasa a su hija. Su hermana la sigue. Los hombres se quedan allí guardando la mesa. «Anda, ven, tenemos que cambiarte toda esa ropa mojada», dice poniéndola en pie y examinando el daño. Una gran mancha oscura se extiende por todo el culo de Dani, oscureciendo hasta las rodillas y empapándole el bajo de la camiseta. «Déjala, hace calor y se le seca rápido», grita mi padre desde su silla. Alicia lo fulmina con la mirada y tira de su hija. Dani llora más fuerte, porque no quiere tener que ir hasta su casa, esperar el cambio y el tiempo de volver, perdiéndose así la diversión. Su tía tiene una idea. Vuelve rápido a la mesa y busca en las bolsas de la compra que ha dejado a sus pies. «Ponle uno de estos, es de Pablo, lo acabo de recoger de la tienda, que me lo han remendado». No damos crédito a nuestros ojos cuando Alicia lo coge con decisión y se dirige con la llorosa Dani al baño del bar. ¿Un calzoncillo? María no puede contener la risa floja, a Andrea se le pega rápido y a mí también. Creo que hasta los adultos se ríen un poco de la situación, sobre todo cuando Dani vuelve con la cara de circunstancias y caminando como un pato, tirando del bajo de su camiseta hacia las rodillas. Como se le había mojado tanto el pantalón corto y el calzoncillo es un boxer, su madre no le ha puesto nada más encima. Sus piernas flacuchas asoman por las perneras dibujadas con exclamaciones de cómic. ¡Bam! ¡Crack! ¡Bum! ¿Sabes lo que meten ahí los chicos? ¿Te imaginas que te puedes quedar embarazada por ponerte un calzoncillo? Le susurra María al oído en cuanto nos alejamos de los mayores. Dani palidece y le vuelve a temblar el labio inferior. No puede quedarse embarazada tan pequeña, intervengo, antes de que se nos acabe el aguar de la tarde. Y además, el calzoncillo está limpio. Tu tía ha dicho muy claro que viene de la tienda. Le respondo porque me da pena la cara de angustia de su hermana, con los ojos que todavía no se le habían secado llenos de lágrimas otra vez. Anda que no, en las noticias salía una niña que se había quedado embarazada con 10 años, me replica María muy segura levantando la barbilla. Bueno, seguro que a Dani no le va a pasar nada por llevar un calzoncillo lavado de su primo, le respondo tratando de fulminarla con la mirada, a ver si lo entiende. Es imposible, repito pasándole un brazo por los hombros a Dani. ¿Estás segura? No lo estoy en absoluto, aunque me guardo mucho de admitirlo. Solo quiero que la peque se olvide del tema y vuelva a meterse en su rol de princesa, para el resto de la tarde. Si yo tuviera una hermana pequeña, nunca la trataría así.
Jugamos durante un rato más, pero Dani acaba pidiendo volver a casa antes. Dice que no se encuentra bien y no la culpo, aunque me condene a volver al apartamento antes de lo previsto. Nos hemos dejado las persianas totalmente levantadas y el interior se ha caldeado hasta lo insoportable. Me tumbo en el sofá hasta que se me pasa el sofoco. ¿Te puedes quedar embarazada por ponerte un calzoncillo de chico? Le pregunto a mi padre cuando siento que mi temperatura interior se ha estabilizado con la del apartamento. Él me mira muy callado y yo cruzo los dedos. En casa nunca se hablan de estas cosas y nunca se las preguntaría a mi madre. Pero no estamos en casa y mi padre se ha convertido en una persona muy diferente de la que era allí. Por un momento creo que se va a reír o a enfadar, pero al final sacude la cabeza y me contesta con normalidad. Creo que no, pero tendré que investigarlo. No sea que me pase factura la respuesta, me dice, y no entiendo a qué se refiere. Ya crecerás para entenderlo, añade, y eso espero. Y bueno, Es que no me acordaba de esa escena concreta ahora, pero sí. bueno, es que sí que las hay más, ¿eh? Bueno, volviendo un poco al tema de la separación, porque sí que hay cosas que, aunque estamos familiarizados, sí que son cosas que llaman la atención. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que la niña tenga un abogado, que la niña, ella, tenga un abogado y luego además que en la batalla legal, que ya es el colmo porque ella además parece ser el principal escollo que hay entre ambos, como si hubiera sido, no sabemos, o por lo menos no detallas, bueno, sí que sabemos una de las la posible causa principal de la separación, pero parece que como si no fuera ese. La historia la pone a ella demasiado en el centro y parece que fuera ella el problema muchas veces. Y es una situación injusta porque los niños tienen unos derechos que están o deberían estar por encima de cualquier cosa y esa falta de empatía a veces, como la del abogado que comentaba, que la trata como si fuera más mayor y como si fuera una niña caprichosa. Y esa falta de empatía que a veces tienen con ella, salvo la pediatra, que sí que es verdad que la entiende mucho mejor, llama muchísimo la atención y es duro, ¿no? Que apenas se le da tiempo a la niña a procesar todo porque además todo pasa muy rápido. Y eso pasa en la realidad. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que cuando dices que ella como que es muy el foco de atención, a ver, también hay un poco igual está engañando a nivel narrativo, es decir, es como lo siente ella. Es como lo siente ella, claro, o sea, lo vivimos ella, desde su punto de vista. Eso todo. es, o sea, hay también a ella el hecho de cómo puedan estar repartiendo sus padres la hipoteca o el dinero, los ahorros, etcétera, ni le va ni le viene, ni siquiera le importa, o sea, lo que pasa es que ella siente la parte que a ella le afecta, ¿no? Que también es cierto que al final nos hacemos nosotros protagonistas de las cosas que experimentamos. Y no sé qué me has preguntado después. Pues eso, que tienen poco cuidado. En un momento dado dice, sí. dice mi dosis de adultos que me dicen lo que piensan a bocajarro no termina. Porque tienen poco cuidado con... Pues es que es verdad, es que hay situaciones de esas en las que no se les puede proteger más tampoco y no les queda más remedio que verse involucrados en un proceso de adultos con un montón de vocabulario que probablemente les supera. Pues bueno, crece un poquito más rápido aquí Ana, pero bueno, también se refugia en sus cosas, en sus momentos, yo creo. Pero vamos, yo creo que sobre todo es cómo lo vive ella, o sea, que simplemente hay muchas cosas técnicas que puede haber de una separación que ella no le interesan o ni siquiera se enteran más de las que le conciernen, que sobre todo es, en ese caso igual el reparto de la custodia o del tiempo, que es donde voy a estar, donde me voy a meter, o qué van a hacer conmigo. Antes te decía, vamos a volver a los orígenes del libro, porque antes decíamos que, bueno, aunque no importe demasiado de dónde viene la historia o qué te ha inspirado la historia, porque al final una historia es para escribirla, para leerla, da igual el motivo, ¿no? Pero sí que es verdad que es inevitable, que muchas veces te lo habrán dicho, que parece que puede ser tu alter ego, ¿no? Que haya paralelismos con tu vida por la coincidencia en edad, por el gusto de Ana por la lectura,
Incluso te preguntaría si eres tú la de la foto de la cubierta. No, qué ¿No? va, no soy yo para nada. Digo, podría ser, ¿eh? No, no lo soy. De hecho, esto yo no he llegado a ver. Me dijeron que enviaron el libro a la persona que hizo la cubierta y debió de hacer 2 opciones, que yo no llegué a ver la otra. Y al editor le gustó esta porque dijo que le parecía luminosa, que era al final un poco la idea, que Muy bonita. la persona que hizo el collage dijo que se había inspirado en el final de la historia, en ese punto positivo para diseñarlo. Y luego, bueno, en cuanto a mi propia voz, a mí me hacía gracia porque al principio me preocupó. Digo, me lo va a preguntar todo el mundo cuando estaba escribiendo ya. Digo, ahora... Pero esto es inevitable, porque tú Sí. sabes que además hoy día vivimos en esta corriente de la autoficción, de que muchos autores se han subido a esta moda de escribir historias inspiradas en su vida y, bueno, que va con el signo de los tiempos, así que son más individualistas, más de Sí. proyectarnos sobre nosotros mismos y bueno, era inevitable que te lo preguntara. Es inevitable, pero de hecho, mira, yo cada vez que escribo algo ahora se lo paso a un par de compañeros de trabajo y a un amigo, suelen ser mis lectores beta, ¿no? Y léetelo, mira a ver si le encuentras algún fallo, algún agujero en el guión. Y tengo una persona concreta que cada vez que me lo devuelve me dice, te he reconocido en... Y me hace una lista, ¿no? Esta eres tú. Y esto no sé qué. Y me buscan todos los personajes. Y tú, muy bien, enhorabuena. Y digo, pues a veces sí, a veces acierta y a veces no. Claro. Porque al final yo cuando creo un personaje, pues hombre, alguna vez es inevitable que haga o que piense lo mismo que estoy pensando yo. Y además, pero ¿qué muchas interés veces- tiene eso? O sea, Pero me hace mucha gracia. averiguarlo. porque me lo dice todas las veces. Esto cuando escuche el podcast me lo recordará también. Pero a veces es inevitable que hagan o que piensen lo que piensas tú, pero también es muy divertido crear personajes que opinan lo contrario que tú. O sea, cosas así. O sea, a mí me gusta en ese sentido experimentar de cómo se puede vivir esto de otra forma. O sea, entonces alguna cosa obviamente he podido coger de mi propia experiencia, pero puntual, y otras muchas no. Y yo me acuerdo que me reí cuando me dijeron que lo publicaban y le digo a una de estas personas, digo, a ver, digo, mi familia cuando se lo lea y me dice, hombre, dales un poco más de crédito, ¿no? Para diferenciar lo que eres tú de lo que no. Y digo, vale, pues sí, también es cierto. Sí, que es verdad que es un libro muy personal, pero ya os digo que en cualquier libro, por lo visto, se me puede reconocer en algún personaje, alguna cosa, porque tengo un lector Seguro. que lo hace todas las veces. no jodan. De todas maneras, tú, ya que estamos hablando del tema, ¿tú cómo te posicionas a este respecto? O sea, a esto de la moda de la autoficción, esto de escribir en primera persona hechos que parecen autobiográficos, pero que no lo son. Hay gente que cree que se publica tanta literatura de este género por lo que decía antes, por la exaltación del yo, que viene con el signo de los tiempos, de las redes sociales, y hay quien ve esta moda como positiva, porque hace algo personal colectivo, ¿no? Para aprender de la experiencia individual, una literatura que puede ser enriquecedora desde el punto de vista social. No sé cómo tú lo... Sí, a mí me parece muy divertido como género, la verdad. La primera vez que tuve conciencia de leer algo así, que fue con unos libros de Gerald Darrell, el primero se titula Mi familia y otros animales, y él contaba la experiencia de su familia, que en los años 20 del siglo pasado se fueron de Inglaterra a Corfú, y contaba un montón de anécdotas de animales, porque luego es un naturalista. Y claro, yo me leía aquello y que lo vendían como biografía, ¿no? Yo decía, pero vamos a ver, si algunas historias son totalmente disparatadas. Y luego ya al final él aclaraba, pues eso, que había seleccionado y había exagerado hasta cierto punto algunas cosas. Entonces, sí que es verdad que igual va un poco con el ego, ¿no? De voy a hablar sobre mí mismo, pero sí que es cierto que para sacarle punta o para exorcizar algunas cosas o aportar una perspectiva, porque suelen ser elementos bastante irónicos, lo de la autoficción. Entonces, normalmente son elementos que igual no se toman muy en serio a sí mismos. A mí me parece un género divertido y curioso. También incluso no solo por lo que igual se elige para contar, sino por lo que igual se deja fuera, que también. Pues ya vamos llegando al final. Tengo por aquí una pregunta porque tú sabes que hacemos un juego aquí en las tertulias, Pues que no. el anterior... Bueno, pues ya te lo explico. En la anterior tertulia, el invitado de la anterior tertulia te dejó una pregunta sin saber que eras tú la siguiente invitada. ¿Vale? Y tú tendrás que dejar, ya te lo puedes ir pensando, Vale. una pregunta para el siguiente invitado o invitada, que solo sabes pues que es un escritor burgalés o burgalesa. De acuerdo. Entonces te la voy a dejar por aquí y a ver qué te parece. Te preguntó Eloy López Amanillo, te preguntó qué se gana y qué se pierde en tu vida cuando uno decide afrontar un reto como escribir un libro.
Una pregunta de enjundia, ¿eh? Pero me gustó. Buah, perder, yo creo que nada. O sea, en todo caso, un poco, no es perderlo. O sea, yo que tengo un trabajo por las mañanas, quiero decir, y esto al final lo voy haciendo lo hago en tiempo robado, digamos. O sea, hay momentos, o sea, que no me da la vida para trabajar y para escribir, porque yo por lo menos necesito como mucha continuidad, si no se me va el hilo de la historia. Entonces, si no voy haciendo un poquito todos los días, entonces perder a veces pues la libertad de ahora me apetece ponerme a leer o a ver una serie o algo y no, tengo que escribir porque como no escriba hoy, tampoco mañana, luego espérate que acuérdate de cómo estaba aquí el protagonista. Pero tampoco es una pérdida realmente, ¿eh? O sea, es una elección. Y ganar muchas cosas. ¿Cómo es exactamente la pregunta al final? ¿Qué se gana y qué se pierde en tu vida cuando uno decide afrontar un reto como escribir un libro? Ganar mucho, o sea, de verdad, yo, mucha diversión escribiendo, o sea, como tal, por cansada que esté, a partir de la página 30 de un manuscrito más o menos lo paso muy bien. Antes no, antes de la 30 es un sufrimiento, por cierto, o sea, me cuesta muchísimo el arranque. Luego ya empieza a rodar, empieza a tener todo lo que tengo que resolver y ya voy bien. Y luego, por ejemplo, una cosa que ha sido muy divertida es la de los lectores beta. Esto es de pedirle a alguien que se lea el libro, porque a mí antes me daba mucha vergüenza hacer eso. Digo, ¿pero cómo le voy a pedir? O sea, es como la pregunta más terrorífica. Esto lo decía un día Berto Romero, que la pregunta más terrorífica que te podían hacer es: ¿te puedes leer mi libro, que tengo un manuscrito? Sí, ¿eh? Lo ponía como prólogo a un libro que le habían pedido que se leyera. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque menudo compromiso. ¿Qué le dices luego a la otra persona, no? Entonces, como que era un compromiso en el que no hay que poner a la gente. Vale. Entonces, yo O sea, no es lo que hacía. para ti yo no lo veo un marrón, lo veo un marrón para la persona que... No, el marrón es el que lo recibe. Claro, él Ah, había que lo recibido el recibe. manuscrito en este caso, pero yo decía, no, hombre, ¿cómo le voy a preguntar esto a la gente? Como mucho ¿Pero es gente que conoces o...? No, es gente que conoces, pero claro, bueno, yo en mi caso pues lo leía igual mi pareja, hay como mucho, pero claro, no es nada imparcial. Era como, no me vales, No no me sirve vales. de Esto es gran como cosa. cuando te pruebas ropa, siempre me ve bien, ¿no? Digo, pues no me vale. Entonces, para mí fue una sorpresa cuando alguna vez, no sé cómo llegó al caso, pero eso fue en el trabajo además, hablando con mis compañeros y alguien yo creo que incluso lo dijo, digo, pues si alguna vez necesitas, digo, oye, ¿te puedo dejar un libro, o sea, un trozo, aunque sea, o dame una opinión sobre esta escena? Y de repente, o sea, sí, claro. Joder, y empezaron a devolverme pues un par de personas, eso, un montón de comentarios. Me ha gustado esto, me ha gustado lo otro. O aquí, es verdad, aquí te has saltado de vía de repente, o aquí te encuentro y te reconozco 50 veces. Y eso fue una sorpresa muy positiva, o sea, de el apoyo que he descubierto en gente en la que igual no me habría atrevido sino a pedirlo, pero sí. Y lo mismo con los amigos. Sobre con los amigos a mí me daba como cosa venía a hablar de mi libro, ¿no? O sea, que dabas otras cosas, bueno, pues voy a publicar, pues vale, bien, genial, todo el mundo emocionado. Y un día de repente, y no hace, bueno, sí que hace, pero no hace tanto de esto, o sea, después de los primeros álbumes, ahora 4 años, estábamos tomando algo y digo, mira, es que tengo aquí un marrón, digo, que es que no me aclaro con este personaje. Digo, lo siento, tío, es que no puedo pensar en otra cosa. Ah, no, pues cuéntanos. Y tú esperar que grabo. Bueno, pues yo creo que ante Marina, si la leéis, lo vais a comprobar, que estamos ante un talento, iba a decir que en ciernes, pero ya una realidad. Una escritora que ya va siendo reconocida, como lo mencionábamos en la introducción, y de la que solo tenemos la duda de qué caminos va a seguir. Bueno, pues ahora es tu turno, que tienes que dejar la pregunta para nuestro siguiente invitado. ¿Te la quieres pensar más? Venga, pues piénsatela, porque es verdad que no te he dado tiempo. Pues pasamos a las preguntas del público y así de paso, pues vas pensando. Os voy a dejar el micro. Marina, por favor. Al principio has insinuado, como yo te he entendido así, que primero viste las ilustraciones y a continuación escribes el libro. ¿Cuando hago álbum ilustrado? No, normalmente es al revés. No, lo que pasa es que fueron los álbumes ilustrados los que me hicieron querer hacer yo algo así. Sí, Normalmente es al revés. O sea, normalmente o va todo junto, que no es lo habitual en álbum ilustrado, o se presenta el texto y después ya la propia editorial busca un ilustrador que les cuadre y que le cuadre a la historia. O sea que normalmente va primero el texto, sí. Sí. No es lo habitual. Yo de los álbumes que tengo hay uno que se titula 1000 historias en la piel, que ese sí que yo tenía el texto, pero antes de presentarlo a editoriales ya estaba ilustrado. O sea, yo hablé con la ilustradora y la mujer se animó, que se llama Concha Pasamar, es una maravilla, buscadla. Y ahí sí que lo trabajamos conjunto, hicimos cambios en el texto para cuadrar las imágenes, o sea, sí que fue un trabajo más a la vez y se presentó a las editoriales todo junto. Pero luego normalmente lo escribo, lo mando y si les gusta buscan ellos el dibujo.
no juego con ninguna variable de estas ajenas, ¿no? Los editores nacionales, el ambientar una historia como esta, pues, imaginemos, Guadalupe, Zamora o Teruel, ciudades pequeñas y demás, si tú te emperras en situarlo en, no sé, en Aranda de Duero, sí, y hablar de los jardines de Belmonte, por ejemplo, o del río Duero cuando cruza el puente porque tiene la casa al otro lado. Este tipo de editores dicen, no particularices en esos temas para poner un nombre figurado a la población, o sabes a lo que... Sí, en mi experiencia no. O sea, este libro desde el principio está ambientado en Pamplona, que es una ciudad que conozco bien, que por eso también la cogí, por darle un poquito más de realismo, y no hubo, vamos, ningún comentario al respecto. Luego, pues, depende un poquito, yo creo, igual también de la ambientación, pero, o sea, por ejemplo, tengo una novela juvenil que está ambientada en un pueblo y ahí ha quedado y no le hemos puesto qué pueblo es ni nada, y desde los editores tampoco me han puesto quejas. Yo creo que no tiene ningún problema. De hecho, yo creo que ahora incluso, esto es mi experiencia como lectora, pero que en algunos casos está muy de moda lo contrario, ¿no? Que esté ubicado, como por ejemplo en novelas como las de... eso es, las de Eva García Sáenz de Urturi, que están en Vitoria, hay otras de Bilbao que son de la ciudad de Plata o algo así, o sea, que ganan las novelas o ganan puntos o incluso se publican bajo ese reclamo de que están ambientadas en una ciudad concreta. Entonces yo creo que no hay ninguna pega y casi al contrario, o sea, que le añade cierto realismo o cierto atractivo, incluso luego vas a visitar la ciudad y vas buscando esos lugares, ¿no? Porque eso lo he hecho hasta yo, ir a Vitoria e ir mirando dónde están ciertas cosas que ya conocía Vitoria, pero esto que menciona aquí no lo he visto nunca. Entonces yo creo que no, y yo creo que eso está bueno para la historia. Nada. ¿Hay más? ¿Seguro? Bueno, pues... Bueno, a ver, creo que tengo la pregunta. Sí, vale. No es fácil, igual es demasiado cliché, pero la pregunta va a ser si... Si ya está repetida, sí, te voy a... ¿Tengo que buscar otra? Sí. Vale, sería si al escritor o escritora que venga, si le gustaría ser o haber sido alguno de sus propios personajes. Ah, joder, está guay. ¿Está hecha? No, vale. no. Bien, es nueva. Sí. Pues nada, se la lanzaremos. Ahora te voy a decir para quién va a ir. Ah, vale. Pues nada, muchas gracias, Marina, por tu libro, invitarme, por estar aquí esta tarde con nosotros. He de decirte, ya te lo dije antes, off the record, que me gustó especialmente cuando pusiste en las redes sociales que ibas a venir esta tarde y dijiste algo así como que estabas encantada de que propusiesen este tipo de presentaciones en casa. Y me gustó porque es precisamente eso lo que pretendemos desde aquí, ¿no? Lo que conseguís todos los que venís a la actividad, todos los que escucháis el podcast y todos los lectores de autores burgaleses, que es que nuestra biblioteca se convierta en vuestra casa, en la casa de los escritores de Burgos. Y si sentís eso, es que hemos conseguido algo para nosotros más que importante, más que un objetivo. Y nada, de esta manera ponemos punto y final a la tertulia de hoy, que esperamos que hayáis disfrutado. A todos, público y oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Y os esperamos en la siguiente, que será el día 10 de febrero. Tomad nota, tendremos como invitado a Julio Pérez Celada, que vendrá a presentarnos su última novela titulada La señora del jefe. A él le preguntaremos lo del personaje. Estáis más que invitados. Hasta entonces, ya sabéis, seguid leyendo y recomendando a estos autores burgaleses tan maravillosos que tenemos, que sobrados motivos tenemos para hacerlo y bien lo merecen. Muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto.